Hola, Hola ¿cómo estás? Lili, bienvenida. Llevo como ¡Yay! una semana con el alma en un hilo, Dios mío, Tú y yo, las dos juntas. literal. ¿Cómo Muy, estás? muy bien, Lili, muy bien. Gracias por darnos tu tiempo. La verdad que es un placer tenerte en el canal. Con mucha expectativa de escucharte y de que otra gente también te conozca, porque ha sido una gran bendición para mí y sé que lo ha sido también para otros youtubers. Somos parte de un equipo y en verdad me encantaría que mucha gente más te pudiera conocer porque tienes un corazón gigantesco. Gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ti por permitirme ser parte de tu primera vez. Es un honor, sí. Sí. Y nada, aquí estamos dispuestos a enseñar lo que Dios nos ha enseñado también, ¿no? Amén, amén, amén. Bueno, antes de empezar, quiero dejar saber que si ustedes tienen alguna pregunta, porque los chats se pasan sumamente rápido, si tienen alguna pregunta, por favor usen el icono que tiene un signo de interrogación, porque así eso se nos salva y entonces al final, si hay algunas preguntas que Lili pudiera contestar, ella con gusto lo va a hacer. Chévere, chévere. Bueno, Así es. vamos a sacarle provecho al tiempo, ¿no? Porque como bien sabemos, a las dos nos encanta hablar. Hablamos más que dos pericos. Muchísimo. Entonces, primero que nada, quiero dejar saber cómo yo conocí a Lili. Como muchos de ustedes saben, yo soy nueva en el mundo de YouTube. Y un día estaba buscando, bueno, ¿qué hay ahí en el mundo cristiano, los youtubers? Y sale Lili. Entonces yo le veo esa cara en uno de sus, ¿cómo se llama eso? Las miniaturas. Las miniaturas, ¿no? Y digo, voy a hacerle clic a esta muchacha. Pero fue así como quien dice, como amor a primera vista, ¿no? Y yo dije, ¿qué tiene eso? Entonces, cuando lo que más me impactó era encontrar dentro de la comunidad de YouTube quién el corazón que tú tienes para las otras personas que están haciendo una labor para evangelizar. Y yo dije, ya va, ¿cómo vamos a encontrar familia? Yo nunca me imaginé encontrar familia dentro de YouTube. Con eso lo digo, o sea, aquí ahorita tenemos a varios de las personas que son parte de tu equipo, parte de tu grupo, parte de tu familia, pero Lili, cuéntame un poquito de dónde sacaste eso y por qué sentiste la necesidad de que tu canal se cambiara así, a hacer eso, lo que es ahora. Ujú. Bueno, yo inicié mi canal rápidamente hace 4 años y tenía una tónica muy distinta que era orientar a las mujeres específicamente que estaban comenzando en los caminos de Jesús a pues a aprender todos los cambios, pues saber más que todo qué era el bautismo, la oración, el ayuno, sí, esos primeros pasos que las personas necesitan cuando aceptan vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero resulta ser que en uno de mis videos, yo siempre he sido muy que me gusta probar de todo, ¿sí? Y en uno de mis videos yo hablé básicamente para las personas que querían ser youtubers cristianos. ¿Por qué? Porque en ese recorrido yo conocí una comunidad donde todos hacíamos el mismo trabajo. Para ese entonces, todos hacíamos el mismo trabajo. Y entonces yo veía que mucha gente se iba incorporando y había esa necesidad. Entonces hice solamente un video y a partir de ese video, o sea, fue como un boom, todo el mundo, wow, sí, me encantó, voy a comenzar a hacer mi canal, etcétera. Y yo seguí haciendo mis videos, después paré, regresé y dije, wow, o sea, antes de regresar analicé, ¿verdad? Todo lo que había sido el contenido de mi canal todos esos años y me di cuenta de que con la cuarentena, de que con las iglesias cerradas, había esa necesidad genuina de predicar, o sea, todo el mundo Amén. estaba como que, ¿y ahora qué hago? O sea, yo soy parte de un grupo y ahora no lo puedo hacer. Y creo que fue, y a raíz de eso, simultáneamente también había crecido en mí un deseo por conocer más de las redes, por marketing, todo esto. Entonces creo que eso fue el punto en el que Dios me dijo, o sea, puedes unir tu pasión de evangelizar con tu pasión por redes sociales Amén. y crear una comunidad bonita y poder influenciar a tantas personas que yo sé que quieren hacerlo, pero que no saben cómo hacerlo. Correcto. O sea, y YouTube, tantas personas que gastan tanto tiempo en YouTube, porque entonces no ser esa influencia positiva, porque entonces no edificarlos, porque entonces hay mucha gente que prefiere ver YouTube, ver prédicas de YouTube que ir a la iglesia. Amén. Entonces, el poder que ellos puedan conseguir lo que necesitan en YouTube también es algo que pues es necesario, ¿sí? Y eso fue básicamente lo que me inspiró. Ujú. Chévere. Sí, y la razón que quería empezar con esto, aunque sé que hablamos más o menos qué preguntas vamos a hacer, pero la razón que quería empezar con esto es para que la gente entienda cuál es tu corazón. Sé que tienes o sea, somos un grupo que en verdad te amamos y te lo repito, te apreciamos enormemente. Para aquellos que no saben, Lili no solo nos dice cómo hacer aquí y allá y crea clases para nosotros completamente gratis, sino que ella también se preocupa para traer una palabra para nosotros, para animarnos, para enseñarnos y sobre todo recordarnos que cada persona que nos sigue es un alma que Dios nos ha confiado. Y de hecho tenemos un hashtag que creo que vino de Planeta Cocina, que es un seguidor, un alma. Entonces, esto pareciera vanidoso, en verdad yo creo que lo de YouTube pareciera algo vanidoso, pero realmente
Creo que la mayoría de las personas venimos con la mejor intención de evangelizar, de compartir, de traer claridad, porque a veces el primer paso de ir a la iglesia es intimidante. Entonces, Claro. estamos aquí para hacer ese rompehielo, ¿no? Como que, ok, bueno, vamos a hacerte la fácil. El Señor no es difícil para nada y está ahí para ti. Pero, Lili, una de las preguntas uno de los temas que yo quería hablar contigo, ¿verdad? Es nuestras experiencias como, vieron, cambió el clima aquí en en mi ciudad, nuestra experiencia como extranjeras. Sabes que ahorita más que nunca, yo me vine en el 2003, yo no sé en qué año tú te saliste de Venezuela, sé que viviste un tiempo en Colombia, pero ahora más que nunca vemos como más y más personas, ¿verdad?, están inmigrando. Entonces, yo quiero que hablemos acerca, bien rapidito, nuestra experiencia como extranjera, qué han sido algunas de tus batallas, ¿verdad? ¿Y qué has hecho tú para acoplarte? ¿Qué has hecho tú para en verdad decir, mira, bueno, así soy yo, pero esto es lo que tengo que hacer porque he decidido dejar mi país por la búsqueda de algo mejor? Ujú. Bueno, mira, yo dejé mi país en el 2012, apenas me gradué de médico. Fui un tiempo a Estados Unidos, estuve casi un año viviendo en Houston. Luego me fui a Colombia, luego viví en Miami y luego entonces estuve un tiempo en Panamá, volví a Colombia y ahora estoy en Australia. Entonces ha sido un ir y venir, ¿verdad? Puedo decir que la familia de fe que he conseguido en cada país y en cada lugar ha sido, o sea, lo que me ha sustentado, de verdad. Dios ha colocado madres, padres, hermanos, personas que wow, o sea, que se desviven, Cristina, se desviven por ayudarme, por hacerme sentir muy bien, por enseñarme cosas del ministerio. O sea, en Houston nosotros hicimos una labor muy bonita, principalmente con los inmigrantes mexicanos que estaban allá, los más desfavorecidos, ¿sí? Y eso fue una experiencia que a mí me cambió porque yo no tuve que emigrar bajo esas condiciones, pero conocer esa otra cara de la moneda me hizo empatizar muchísimo. Personas que no hablaban nada de inglés y que, o sea, literal estaban encerradas en casa y tenían que depender de X o Y para poder, así sea, ir al mercado a pedir comida, ¿sí? Uh -huh. Este, en Colombia también fue maravilloso porque mucha población venezolana llegaba y llegaba caminando, llegaban en unas condiciones terribles y el poder estar en una condición de poder ayudarlos, eso me gustaba, no solamente ayudarlos físicamente, sino también espiritualmente, ser ese Amén. apoyo, ¿ok? Exacto. Entonces, y aquí, para que tú veas, cuando yo llegué acá, la moneda cambió porque ya no estaba en una posición de que yo podía ayudar a las personas, sino que yo era la que estaba en esa posición de no tengo dinero, no tengo nada, o sea, necesito ayuda literal y en ese momento pude encontrar una familia de fe que me tendió la mano, que me hizo bajar la cabeza y me dijo, Dios necesita que tú aprendas a recibir. Así Amén. como tú que has tenido fe para dar, aprende a recibir porque eso forma parte de mi amor. Y si tú recibes, ¿verdad? Recibes mi amor. Y eso me marcó muchísimo porque ahora que estoy recibiendo a otros compañeros, o sea, tengo ese corazón de dar, o sea, de, sí, necesitas, o sea, yo tengo dos cosas, te doy una, o sea, sin venderte nada, o sea, totalmente desprendida, porque eso fue lo que aprendí con ellos, ¿sí? O Amén. sea, ese dar sin nada, porque, y dar ese desinteresadamente, Amén. ¿sí? Entonces, Sin así esperar nada a cambio. total, solo por el placer de dar, por el placer de amar, o sea, amar en Cristo y de dar y de despojarte porque necesitas que la otra persona esté bien, ¿sí? Amén. Entonces, ha sido un año demasiado interesante que he podido trabajar con muchísima gente, conocer a muchísimas culturas y ahora en el Muchísimas. trabajo de los refugiados también, sí, en el trabajo de los refugiados también es tremendo y, o sea, pues sí, o sea, nunca me imaginé jamás que todo esto iba a pasar, pero bueno, la misericordia de Dios. Amén. Ujú. Y Dime, perdón, continúa. una de las cosas que para acoplarme ha sido el canal de YouTube, porque al tener que cambiar de iglesias, al tener que estar, sabes, como que no poder participar en un grupo por mucho tiempo, entonces dejar raíces, entonces lo que hice fue listo, si no puedo llevarme la iglesia a todos los lugares que estoy visitando, entonces voy a crear una forma para que yo pueda evangelizar independientemente del lugar donde esté. Y esto también fue la inspiración para crear YouTube y para seguir creando contenido que cada vez que lo hago me repotencia espiritualmente. Amén, amén. Yo creo que es muy importante. Yo creo que si algo nos enseñó, por ejemplo, en Venezuela, el inmigrar forzosamente, ¿verdad? No creo yo que en ese tiempo entendí, porque yo no conocía de Cristo. Yo conocí de Cristo aquí en Estados Unidos. Pero yo creo, por ejemplo, como el COVID, ¿verdad? El coronavirus que acaba de pasar. Yo creo que el coronavirus nos sacó a muchos de nosotros fuera de la zona de comodidad. Y yo creo que tenemos que aprender a hacer la iglesia fuera de la iglesia. Y yo creo que eso es lo que tú haces Total. en parte con tu YouTube, ¿verdad? Porque tenemos que aprender a ser estables, independientemente o no, que estemos conectados a un cuerpo físico, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacer eso, tenemos que aprender a dar,
fuera de la iglesia, no estoy diciendo que está mal, pero lo que estoy diciendo es a veces, si la iglesia no me pide que dé, no doy. O si la iglesia no está haciendo algo, no me involucro. Pero creo que como cristianos debemos de ser un poco más proactivos, ¿verdad? A decir, ok, mira, el vecino necesita ayuda, entonces voy a ayudar, no voy a dar sin esperar algo a cambio. Si la gente te quiere bendecir y darte algo más, bueno, chévere, ¿me entiendes? Pero tener ese corazón, como era la iglesia de hecho, en donde todos nos ayudaban, ¿no? Y lamentablemente, a veces nuestro orgullo no nos permite recibir, ¿verdad? Porque uno dice, no, pero ¿qué va a pensar la gente? Que soy una pobre o que ¿qué? Así es. Y porque a nosotros nos pasó también, nosotros pasamos por tiempos muy, muy difíciles y a mí me tocó ir a pedir comida también, teníamos los dos niños, no teníamos ni para pagar el agua ni la luz, pero a través de todo el Señor nos sustentó, ¿verdad? Y ahora estamos en otra posición en donde podemos bendecir. Pero en ambas situaciones, creo que podemos ver la gloria del Señor y podemos incluso crecer más. Podemos crecer aún más. Entonces, yo no sabía que habías vivido en tantos países. Yo sabía de Colombia y sabía de Venezuela y a mí obviamente nací en Venezuela y de Australia, pero no sabía que había vivido en tantos países. Entonces, esa es la pregunta que yo quiero hacerte, porque yo conozco gente que ha ido a iglesias en Venezuela, conozco a un misionero que está como undercover. ¿Cómo se dice undercover? Como bajo perfil, sí, bajo como... perfil, ajá, en Palestina. Ok. Y él vino a visitar aquí a Estados Unidos, dio una charla y él dijo, la iglesia americana está muerta. Y yo, ¿what? ¿Cómo que está muerta? Sí, yo me la paso ocupada todo el día. Pero quisiera saber, tú que has experimentado, bueno, experimentaste Australia, experimentaste Estados Unidos y Latinoamérica. ¿Qué ves tú que es la mayor diferencia, verdad? Y tal vez si hay algo que extrañas en una u otra, ¿qué es lo que extrañas? Ok. Bueno, en Latinoamérica lo que extraño es ese contacto. Bueno, primero, o sea, como las predicas son mucho más alegres, hay mucho más canciones, o sea, como que la gente es mucho más, sí, alegre, por decirlo así. Y también el trabajo evangelístico que yo tenía era a gente muy pobre. Sí, a barrios peligrosos, a personas que estaban en adicciones, a personas que, o sea, realmente no tenían que comer, sí. Entonces, lo que extraño básicamente es poder seguir teniendo esa empatía, ¿me entiendes? Que no quiero perder. O sea, porque cuando yo iba allá, yo aprendí a ser mucho más agradecida con lo que tenía mi familia. Y cuando uno está en este tipo de iglesias, por ejemplo, bueno, en Houston también viví con los inmigrantes mexicanos, pero cuando, por ejemplo, acá, que no tienes el contacto de poder ir a un barrio, por decirlo así, y ayudar a esas personas que están muy mal. Entonces, das como por sentado que es normal tener todo, que, o sea, que no te hace falta nada, ¿sí? Entonces, te comienzas a acostumbrar a tenerlo todo. No sé si Sí. me explico. Entonces, eso es básicamente lo que extraño de la latinoamericana, el poder tener el contacto con la gente muy necesitada. Sí, nos empezamos a meter dentro de la zona de comodidad. Porque, Total. okay, ¿me entiendes? Porque a veces es como que no sabemos, somos nuevos, no sabemos qué hay aquí, no sabemos qué hay allá. Bueno, la iglesia no hace hincapié en esto, probablemente no importa. Entonces, en vez de seguir hacia adelante, lo que hacemos es que nos metemos en una zona de comodidad, porque además es eso, es cómoda y es fácil. Claro. Y por ejemplo, la iglesia anglosajona, bueno, principalmente la que estoy yendo acá, es muy fácil no hacer nada, ¿me entiendes? O sea, es muy fácil como llegar, congregarte, regresar a la casa y ya y orar en tu casa, ¿sí? O sea, porque como te digo, no hay como, bueno, no sé, pero por ejemplo acá no hay como grupos específicos, ¿sabes? Como el grupo del hospital, el grupo que va a las cárceles, el grupo que eso había en Latinoamérica. Y entonces es muy fácil no hacer nada. Gracias a Dios. Y yo creo que Dios conoce el corazón de que a mí me gusta, o sea, como a estar haciendo, que pude llegar al lugar donde puedo entonces ayudar a los refugiados, etcétera, pero el resto de personas, como que, o sea, no hay esa oportunidad de tú servir al 100%, ¿sí? Entonces, eso extraño mucho, o sea, eso extraño mucho. Sí, pero yo creo que algo que podemos aprender de ti, Lili, es que aunque la iglesia no te está proporcionando eso, tú todavía, gracias a Dios, pudiste conseguir a través de otro grupo acerca del refugio, ¿no? Entonces, y eso yo creo que es un mensaje para todos. Por ejemplo, yo creo que es algo que a mí el Señor, yo soy una persona sumamente involucrada en la iglesia, pero últimamente he escuchado al Señor es que Cristina, aprende a hacer la iglesia fuera de la iglesia. Porque a veces nos limitamos, ¿verdad? Y nuestros dones y talentos van aún más allá de cuatro paredes, mucho, mucho más allá. Entonces tenemos que aprender a ver, ok, Señor, ¿en dónde hay necesidad? ¿Qué quieres que hagamos? Y entonces echarle ganas. Al principio va a ser difícil, pero el Señor ahí va a estar con nosotros echándonos ganas y empujándonos, ¿no? Porque hay un pueblo, ¿verdad?, que nos pertenece. Hay un pueblo que solo nosotros les vamos a llegar. Entonces, ¿y qué dirías tú que fue? Entiendo de lo que estás diciendo,
que es un poquito difícil como encontrar comunidad en una iglesia anglosajona comparado con una iglesia hispana, ¿correcto? O latinoamericana. Ujú, Okay, sí, okay. Sí, no es, la verdad que no es fácil. No es fácil para las personas, por ejemplo, que se están viniendo y que son extranjeros. Vamos a tocar un poquito ese tema. ¿Cómo es importante, verdad? Dejar todo prejuicio, diría yo, como extranjeros, y hacer lo mejor que podamos para nosotros también involucrarnos y marcar la diferencia total. dentro de la comunidad que tenemos, ¿no? Limitaciones, Lili. Yo me acuerdo una de las primeras veces, la primera vez que nos conectamos, yo dije, oh, a mí me encanta hablar, pero yo voy a una iglesia americana, pero con este acento yo no me atrevo. Y me acuerdo que Lili dijo, sí, es como cuando me dicen, ay, que viene ya Tarzán a hablar, ya viene Tarzán a hablar. Porque en verdad es un reto, ¿no? Es un reto pararse delante de la gente cuando tú sabes que en inglés, en español puedes decir 35.400 cosas más. Total. Y en el inglés uno va, hi, well, we're going to read today. So, Sí, pero si te están dando la oportunidad, el que está escuchando este programa ahorita, simplemente tómala, ¿verdad? Siempre va a dar miedo, ¿sí o no? Siempre va a dar miedo. claro. Siempre va a haber No, reto. y una de las cosas, bueno, es muy importante lo que dices de que nosotros hay veces que por el hecho de ser extranjero nos limitamos muchísimo, o sea, nos acobardamos y es como que, ay, pero yo no hablo inglés, ay, pero es que yo no, y nos colocamos como en una situación de inferioridad, ¿verdad? Ujú. No embrace, como No embarcando, abrazando. abrazando, ajá. Sí, o sea, como abrazando nuestra diferencia y reconociendo que eso es lo que verdaderamente va a dar esa sal que quizás la iglesia necesitaba o esa sal que quizás X persona necesitaba, ¿sí? Porque pues los latinos siempre llegamos, como que alegramos el ambiente, como que Ujú. traemos historias nuevas, ¿sí? Y por ejemplo en la iglesia donde yo estoy hay personas o sea, de edad, ¿verdad? También son familias ya constituidas, entonces si uno se pone en esa situación de inferioridad, entonces es como que, ay, pero yo no tengo nada que aportar, estas personas ya tienen mucho tiempo en el evangelio, etcétera. Pero a partir del momento, al principio fue así, pero a partir del momento en que yo dije, no, ya va, listo, yo tengo un acento, pero yo también soy una hija de Dios, y si Amén. Dios me ha traído aquí por un propósito, entonces a partir de ese momento yo comencé como a decir, no, o sea, yo voy a acercarme a las personas, y ellos no se quieren acercar a mí, yo me voy a acercar, yo voy a hablar, yo voy a machucar el inglés, no me importa, pero yo sé que si el Señor tiene algo para darle a esa persona a través de mí, se lo va a decir hasta en francés, Amén. ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento fue como que sí, o sea, empecé a brillar, o sea, obviamente a través del Espíritu Santo, sí, pero fue como las personas antes no se me acercaban porque me veían temerosa y tal, ahora como, ay, qué bien, me comienzan a preguntar, me comienzan, etcétera. Y otra cosa es que si no te dan la oportunidad, o sea, si es decir, si tú tienes un mensaje, por decirlo así, y si tú dices, ay, pero que yo me voy a poner a hablar en frente de todas las personas, no, o sea, pide el hablar, pide la oportunidad, ¿verdad? Que si Dios tiene algo para decir, como yo te digo, lo va a decir, así sea machucado y Amén. le va a llegar a las personas como debe de llegarle. Muchas veces nosotros queremos sonar súper espirituales y queremos sonar como, wow, o sea, esta persona es demasiado de Dios, me cambió la vida, pero no, a veces una simple frase es el empujoncito que la otra persona necesitaba Amén. para poder verlo, y quizás el contexto que tú tienes, porque quizás el pastor se lo ha dicho 700,000 veces, pero que venga una persona de Latinoamérica que lo Correcto. trate de decir machucado en Spanglish y que se lo diga, la persona dice, wow, o sea, tuvo que venir alguien de Latinoamérica a confirmarme esto, a partir de ahora lo voy a comenzar a hacer, ¿sí? Entonces, es eso que nosotros hay veces como latinos, en cualquier parte del mundo, nos sentimos inferiores, y no es así porque se nos asume con trabajos no cualificados, porque se nos asume como que los que nunca aprendemos inglés, lo que sí, pero nosotros tenemos demasiado que dar, y en Amén. el momento en que nosotros como que, ay, viene la palabra, como que asumamos esa diferencia, que esa diferencia es lo que puede hacer que seamos bendición para otras Amén. personas, a partir de ese momento es en el que nosotros realmente vamos al potencial en que Dios nos quiere llevar. Sí, quiero agarrar un poquito lo que estabas diciendo. Como hispanos, traemos algo que no tienen. Y sí, sí te van a hacer burla, y sí te van a corregir, y sí, pero a la final la gente en verdad aprecia quiénes somos. La burla pega, porque de que pega, pega. O sea, aunque te lo diga tu jefe, Ujú. o sea, pega. Eso sépanlo, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que dijiste, ¿no? Que a veces venimos desde una perspectiva de víctima o de que somos menos. Lamentablemente, cuando decidimos emigrar, ¿verdad? Vamos a pasar trabajo. Vamos a pasar Sí, trabajo, cosas que jamás hubiésemos hecho en nuestro país, ¿no? Pero lo que yo quiero decir es, no se desanimen. No se desanimen. Cada trabajo debería de ser una etapa. Cada trabajo, háganlo como dice la palabra, como si fuese para el Señor, ¿verdad? Y luego de eso, debería de pasar. Si tú tomas decisiones sabias, el Señor te está guiando. Por ejemplo, yo fui una mesera.
por mucho tiempo fui ama de casa, después fui mesera, o sea, jamás me hubiese imaginado yo haber sido mesera en Venezuela, jamás en mi vida. Y dije, señor, eso es un tiempo, no hay nada malo con ser Sí. mesero, pero entendí que era algo temporal, ¿verdad? Y luego el Señor me abrió la puerta para trabajar dentro de una iglesia como secretaria y otra vez fue un tiempo, o sea, hace poco dejé mi trabajo, son tiempos. Entonces, nuestros trabajos tenemos que en todo tiempo honrar al Señor y simplemente agarrar cada oportunidad que se nos dé. Cada oportunidad que se nos dé como extranjeros tenemos que dar lo mejor y crear una buena reputación dentro de dejar la marca. Que sepan que, mira, yo recuerdo que Lili, yo me acuerdo de esa muchacha. Yo en el restaurante, a nosotros nos llegaron 3 personas que trabajaban conmigo, nunca fueron a la iglesia durante los 3 años que trabajé en el restaurante. Al momento que yo dejé el restaurante, 3 personas llegaron a la iglesia. Dijeron, nos acordamos de esa iglesia donde tú venías. Entonces, a donde vayamos, cumplimos un propósito, ¿verdad? Sí, Bueno, total. vamos a pasar a la próxima pregunta porque ya nos falta tiempo. Lo otro es influenciando sin fronteras, ¿verdad? Eso es uno de los puntos que yo quiero tocar porque aquí vemos tenemos a gente de New Jersey, tenemos a gente desde Argentina, sé que tenemos a familia en Colombia, en Venezuela, Australia. ¿Quién más tienes tú? ¿Dónde más tienes tú, Lili? Pero, ¿a qué te refieres? ¿En este live? De la gente que tú conoces que son parte de tu grupo de Telegram. Oh, ok. México, Colombia, Venezuela, Argentina, ¿qué más? Perú. No, no se me viene. Sí, Perú, Perú. Está Perú. Hay un chico de Nicaragua y ya no se me viene más. Okay. Entonces, estamos viviendo yo diría, en uno de los tiempos más difíciles para nuestra generación, ¿verdad? No estoy necesariamente diciendo para todo el mundo, sino para nuestra generación. Estamos viviendo en uno de los tiempos más difíciles, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de evangelizar en estos tiempos? ¿Y qué dirías tú que sería la mejor manera de evangelizar? Ok. Bueno, siempre he pensado que la mejor manera de evangelizar es con nuestra vida, ¿sí? O sea, hay veces que no hay ni siquiera que hablar, sino con el ejemplo que nosotros podemos dar de la transformación que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, la honestidad, los valores que Él nos enseña a tener, el estilo de vida que Él nos enseña a tener. Eso resulta ser interesante para las personas que nos rodean. La forma como asumimos las cosas, los problemas en fe, eso es algo que llama la atención y a raíz de eso, pues nosotros podemos, cuando la persona pregunte, nosotros pues podemos hablar de que somos así por el Espíritu Santo y etcétera. Otra cosa es que aunque el mundo cambie, la necesidad de las personas por conocer a Cristo sigue. Amén. Y por eso es que si las iglesias están cerradas, listo, ¿qué tengo que hacer? Abrir mi canal de YouTube, colocarme, exponerme, salir de mi zona de confort y grabarme en una cámara, pues lo hago. Porque tengo la certeza y tengo la necesidad, el Señor Jesús coloca en mí esa angustia, ¿verdad? De que hay mucha gente y de que si yo cierro mi boca, la gente se muere, o sea, ¿sabes? La gente se pierde para siempre. Entonces, yo tengo que adaptarme a lo que haya, a lo que pueda usar en este momento. Si tú no tienes teléfono, celular, o etcétera, y estás en una computadora o no sé, no conoces a nadie, entonces, por ejemplo, muchas de las veces es que tú no hablas inglés, entonces, ¿a quién vas a enseñar? Bueno, métete en Facebook, crea un grupo venezolanos en no sé dónde, latinos en no sé dónde, e invita a esas personas a tu casa y hacen un estudio bíblico ahí. Amén. Sí, entonces, o sea, es como que ser creativos y salir de esos patrones convencionales de lo que conocíamos como evangelización, limitados en una iglesia, limitados a un grupo de la iglesia, y decir, listo, o sea, puedo con lo que tengo crear una estrategia diferente para poder llegar a esas personas. Y lo que hablaba en el último video era que nuestra historia puede impactar la vida de muchísimas personas. Amén. Y ellos, a través de nuestra historia, pueden llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque si yo llego y digo, Cristina, tú no conoces a Dios, Cristina, mira, este es Jesús, esto es lo que Él puede hacer por ti y este es tu Salvador y tú lo necesitas porque si no vas al infierno. O sea, es como, no me interesa, o sea, no me interesa, yo no estoy perdida, ¿verdad? Yo no estoy perdida, yo no creo en el infierno, no me importa. O yo conozco a Dios. Exacto. Exacto, pero si yo te digo, mira, yo de verdad, o sea, pasé por esta situación, o sea, yo estaba en Australia sin un peso, y sabes, yo de repente conocí a estas personas, se abrieron las puertas, y mira ahora todo, mira todo lo que tengo, gracias a esas personas, gracias a la misericordia de esas personas, tú dices, wow,
wow, es real, ¿y cómo hiciste? Y cuéntame más. Sí, y cómo, y, sí, yo quiero ir a esa iglesia, ¿me entiendes? Sí, Entonces, eso es lo que realmente nosotros podemos, con el ejemplo, con tu historia, y crear formas creativas con lo que tengas y en donde tengas, porque siempre va a haber una manera. Y al Dios ver tu corazón dispuesto, siempre va a colocar una idea correcta para llegar a las personas correctas. bueno, es como Pedro y Juan, los que cuando el mendigo estaba pidiendo dinero, ¿verdad? Y le dijo, dinero no tengo, Ujú. pero esto te lo doy. Y la razón, ellos estaban dando de la certeza de que lo que Jesús podía hacer, ¿verdad? Creo que algo también muy importante a la hora de compartir nuestra historia y de compartir nuestro testimonio, que sea algo coherente, que sea algo que no sea más que palabras que la gente, como creo que lo dijiste, ¿no? Que no tengamos que hablarlo, que sea algo que se vea. Ujú. Porque si tú tienes que convencer a la gente de quién tú eres, entonces probablemente tú no estás Claro, convencido de quién tú eres, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que seamos coherentes, o sea, nos comportemos en verdad como hijos de Dios en donde estemos. Claro, es un proceso. Yo no te voy a decir que yo soy la misma hija de Dios cuando empecé a creer en la iglesia y al donde estoy ahorita. Claro, todavía hay cosas que uno dice, de verdad, pero hay un crecimiento, ¿no? Entonces, claro. dime, continúa. Esas cosas que aún faltan por moldear son lo que nos da ese toque de realidad y no de santurrones. ¿Sí me Exacto. entiendes? Sí. O sea, porque mucha gente está harta de esos santurrones, de que no tengo pecado, de que, ay, que sin mancha, qué tal, sí, pero el saber y el poder reconocer y el tener esa humildad de que aún siguen cosas que tenemos que lidiar, es lo que hace que nosotros nos podamos equiparar a las otras personas Uh -huh. que quizás no conocen, ¿sí? O sea, porque es lo que nos hace como tener esa empatía, ¿sí? Sí. O sea, como que no nos hace ver desde un punto de superioridad, sino de un igual igual, ¿sí? Correcto. Porque ambos estamos tratando de salir de problemas, ambos estamos tratando, pero yo te estoy diciendo, mira, me ha funcionado, Exacto. ¿verdad? El creer en Jesús, el tener esta fe, el vivir bajo lo que está escrito en la Biblia. Entonces, si tú lo quieres hacer, genial, yo te reto, hazlo, de verdad. Correcto. Pero a veces como cristianos nos falta esa convicción que tenía Pedro y Juan en ese momento que me hablas, de decir, lo que tengo te lo doy, recibe la vista. O sea, eso para mucha gente es como que, wow, o sea, no, yo mejor no lo digo porque quizás no funciona y quedo en ridículo, Sí, ¿sí? y por Entonces, ejemplo, esa convicción también falta. un ejemplo que yo daría con respecto a lo que viene a ser el quiénes somos y cómo nos comportamos, ¿verdad? Cuando yo trabajaba en el restaurante, lo que te ganas es por los tips que te dan, ¿verdad? Y yo recuerdo que me decían, Cristina, ponte las camisas súper pegadas y los pantalones, porque así te van a dar más dinero. Y yo, no, o sea, si me quieren pagar, que me paguen por mi trabajo, por el servicio que estoy dando, pero no por eso. Y siempre me daban lata, como dicen aquí, o sea, siempre me decían, pero Cristina, por eso que casi no hace dinero, por eso que casi no hace dinero. En particular me decían, tienes que ofrecer licor, porque mientras más tomen, más dinero te dan. Y yo decía, mira, aquí que la gente haga lo que quiera, yo no voy a ofrecer cosas que yo sé que no sé a dónde puede llevar eso esa persona, no me voy a vestir como ustedes quieren que yo me vista. Y mira, ellos vieron, yo llegaba a ser una de las personas que más sacaba dinero, como en los tips, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, fíjate, y claro que sabían cuando yo ayunaba, sabían porque me ofrecían comida o me veían que no comía, pero ellos vieron por 3 años que era constante, que yo era la persona que yo decía, que se me decía, yo he conocido a otros cristianos, pero ellos son una cosa aquí y otra cosa allá. Y entonces yo digo, bueno, sí, eso es muy común. Eso no es que estoy diciendo que, ay, sí es fácil ser santurrona. No, también batallé con cosas, ¿no? Pero creo que es importante que seamos reales. Que cuando estén problemas, ellos sepan también. Porque muchas veces la gente dice, ok, ya estoy aquí en Cristo, ok, ya estoy viniendo a la iglesia, ¿por qué sigo batallando con cosas? ¿Por qué sigo teniendo problemas? ¿Por qué no se me soluciona esto? ¿O por qué no estoy sana? ¿Por qué sigo batallando con dinero? Bueno, porque lamentablemente vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero en cada situación de nuestras vidas, el Señor se puede manifestar y el Señor nos va a ayudar en cada situación. A través de ella hay algo que podemos aprender y definitivamente ese aprendizaje va a traer un crecimiento en nosotros, ¿no? Me gustó mucho cuando dijiste, aunque el mundo cambie, esto, Lili, estuvo poderoso. Casi me hizo llorar. Aunque el mundo cambie, la necesidad de un Cristo todavía está. Y yo creo que eso es algo que nosotros necesitamos, en verdad, entender en nuestros corazones. Vivimos en una cultura que nos presiona a ser como ellos, que nos están presionando a que los valores dados por Dios cambien, ¿verdad? Pero aunque el mundo cambie, todavía hay la necesidad de Cristo. Y este es el momento de pararnos fuerte, este es el momento de trabajar en nuestras convicciones y en verdad vivir. No todos tenemos que tener un YouTube channel, no todos tenemos que tener Instagram, pero en donde estés, tú tienes un círculo de influencia. Entonces, ¿cómo estás aprovechando esa influencia, no? Diría yo, algo que me gustaría animar a la gente que nos esté escuchando. Aprovecha la influencia que tienes. Eso, Lili, me encantó lo que dijiste, en verdad. Muchas gracias por compartirlo. Me impactó mucho mi vida, mucho mi vida. Claro. Sigue. Y una cosa ya para añadir a esto, es que lo que nosotros, o sea, ese sentir
ese sentir de que hay gente que está sufriendo, que Dios mío, que tenemos que trabajar, te lo da el poder estar en contacto con esas personas, que era lo que te hablaba de las iglesias en Latinoamérica, que cuando tú puedes ir a un sitio desfavorecido y puedes ver el sufrimiento, o puedes ir a un hospital y puedes ver que las personas luchan con su vida, o puedes ir a una cárcel y una persona te abraza y te dice, wow, eres lo que yo estaba esperando, un abrazo sincero, un abrazo que lo necesito. Cuando tú puedes ver eso, ¿verdad? Es que tú dices, hay que trabajar, o sea, no podemos parar, o sea, que mis problemas no son nada, no, hay que estar hablando, ¿me entiendes? Entonces yo por eso siempre digo, como cristianos tratemos de que si nosotros no tenemos un lugar donde nosotros podamos ir o etcétera, haz un voluntariado, busca una forma de que tú puedas estar en el lugar donde hay necesidad para que tú siempre tengas esa empatía y siempre te recuerdes de que hay personas necesitadas, te recuerdes de que esta es la vida dura, de que te recuerdas que esta es la realidad de muchísimas personas y que a partir de ese momento sientas ese deseo de hacerlo siempre, ¿sí? Porque es muy fácil estar en la burbuja del todo, es muy fácil estar en la burbuja de, ay, no, si mis amigos alrededor no están sufriendo, entonces todos estamos bien, yo estoy bien y no hay ningún problema. No, pero es que no estás viendo las cosas como Dios la está viendo a nivel panorámico de África, de Sri Lanka, de Venezuela, de Colombia en este momento. Sí, eso no lo estás viendo y no lo quieres tener porque... Sí. Total. Y nuestras propias distracciones, nuestros problemas, las distracciones que el diablo nos coloca para estar desenfocados, correcto, ¿sí? Para no estar viendo realmente nuestro propósito. Correcto. Correcto. Sí, es una cosa que en verdad tenemos que ser intencionales. O sea, tenemos que ser intencionales en salir de nuestra zona de comodidad, ¿verdad? O sea, cuando el Señor nos avanza, por decirlo, cuando el Señor nos bendice, no es para nosotros. Nosotros nos beneficiamos de esa bendición, pero esa bendición ha sido dada a nosotros por una razón. Entonces, de la misma manera como el Señor nos bendice a través de su palabra, el Señor también nos bendice a través de personas. Entonces, ahora nosotros necesitamos ser esas personas para otros. Lili, aquí veo una pregunta. Déjame rectificar. Si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Lili, por favor usen el icono que tiene símbolo de pregunta para verla. Pero la primera pregunta aquí que tenemos viene de Bon Mil y dice, ¿qué fue lo más difícil de acoplarse en Australia? Wow. Ok, ya. Lo más difícil fue el estilo de vida, porque yo venía en Colombia, es como que tú tienes que tener una maestría a los 30 años, casa a los 30 años, para ser una persona exitosa, ¿sí? Y aquí en la definición de éxito no se basa en eso, ¿sí? Y aparte, pues, en Colombia uno tenía que trabajar muchísimas horas, ¿ok? Era normal tener un trabajo, salías a las 5 de la mañana, llegabas a las 7 de la noche y entonces acostarte a dormir y continúe, ¿sí? Entonces, esa libertad de tú poder trabajar 4 horas y tener para poder vivir, era como que, wow, o sea, 4 horas, o sea, no, tengo que trabajar más. Exacto, ¿qué es esto? Sí. Total, exacto. Eso, o sea, el saber de que tú no tienes que matarte trabajando para poder tener un nivel de vida normal, fue algo que me costó, o sea, fue un choque, sí, fue un choque como que, o sea, no entiendo. Y aparte, pues, en esas 4 horas yo llegué a trabajar de limpieza. O sea, yo llegué a trabajar limpiando inodoros, así, sí, y me encanta haberlo hecho porque fue una cosa que me dio mucha fortaleza personal y me dio la posibilidad de poder bendecir a muchos colombianos y a muchos latinos que estaban viniendo sin trabajo y yo les pude decir, tenía tanto trabajo yo que decía, por favor, ayúdame, Bueno. y los contrataba, ¿me entiendes? Bueno. Y otra cosa, pues obviamente en trabajar, yo venía de ser médico, en trabajar en limpieza fue, o sea, algo totalmente difícil también, pero lo que más a mí me liberó y que me costó muchísimo superar fue el hecho de que los cánones de éxito no se medían por mi carrera, no se medían por el lugar donde yo trabajaba, no se medían por la cantidad de palabras técnicas que yo utilizo en mi léxico, sino, o sea, se medía era por los valores de la persona, por la honestidad, por la humildad, por ser una persona respetable, por ser una persona de confianza, por ser una persona que honra su palabra. Sí, acá no hay problema de que tú digas, yo soy cleaner, yo soy lo que sea, te van a tratar exactamente igual y eres totalmente respetable y vas a ser una persona digna de respeto cuando tú honres tu palabra, cuando tú pagues a tiempo, cuando tú te comportes como un buen ciudadano. Sí, eso es lo que te hace respetable y lo que te da valor. Sí, cosa que en Latinoamérica, pues obviamente no sabemos que hay muchos médicos haciendo cosas malas, muchos, sí, entonces eso básicamente, o sea, es un cambio de chip totalmente diferente, totalmente diferente. Sí, yo quisiera decir, yo vivo en una zona que también hay mucho hispano, y yo quisiera decir algo a cualquier persona que esté pensando en inmigrar o que ya es aquí y nos esté escuchando, nunca sabemos quién va a escuchar esto,
Pero yo quiero recordarte que si tú dejaste tu país, ¿verdad? Era porque, bien sea, a nivel político había mucha presión y era peligroso, o porque viste que no importa lo que intentaras, no ibas a poder avanzar en tu país. Recuerda eso y adáptate al país que estás decidiendo Total. hacerlo tu casa, ¿verdad? Entonces, sí, en Venezuela tal vez no pagamos taxes, ¿verdad? Pero aquí pagamos taxes. Entonces, no es que, pero es que ese es mi dinero y tal. Bueno, pero de todas maneras, el gobierno, bien o mal, usa ese dinero, ¿verdad? Entonces, si es una ley, además, si somos creyentes, somos los primeros, que nos guste o no nos guste, tenemos que adaptarnos a las leyes del gobierno, ¿verdad? Ahora, ¿qué si van Sí, en contra? La gente dirá, bueno, no, pero espérate, ¿qué vas en contra de la palabra de Dios? Bueno, ya eso es harina de otro costal, pero hay muchas cosas que nuestros gobiernos nos piden, ¿verdad? La razón que tú emigraste al país en donde estás es porque está en mejor condición de que está el tuyo. Entonces, ese claro. gobierno está haciendo algo bien. Entonces, respeta, Ujú. ¿verdad? El gobierno, siempre y cuando, y si hay diferencia con nuestras creencias, creo que tenemos que aprender a cómo navegar esas situaciones. Y con esto te voy Claro. a hacer una pregunta, no me dijiste que no, yo te la dejé saber, pero sabemos que Australia, ¿verdad? Es un país que recientemente aceptó, permitió el matrimonio de los homosexuales, ¿verdad? Entonces mi pregunta hacia ti es, ¿qué tan difícil, como cristiano, ¿verdad? ¿Cómo te manejas en eso? ¿Cómo te manejas en esa cultura? Porque no estamos llamados a odiarlos ni a rechazarlos para nada. Pero ya que tú estás en esa cultura, ¿cómo te manejas? ¿Qué crees tú que ha sido lo más retador? ¿O cómo es tu experiencia con eso ahí en Australia? Ok. Bueno, es que no sé, bueno, sí, es una pregunta que yo dije, bueno, seguro no la va a hacer, pero la hiciste. Ok, no solamente en el hecho de los homosexuales, sino también en culturas, por ejemplo, los hindúes, sí, o sea, personas que tienen tradiciones muy distintas a nosotros. Y es chocante, o sea, y yo creo que como cristianos tenemos que respetar, ¿verdad? Y no imponer nuestras creencias, sino buscar el tiempo que Dios quiera que nos revele que es el correcto para, si esa persona obviamente necesita, pues poder nosotros hablarle, pero eh, yo en verdad siento que Dios es amor, ¿sabes? Y que independientemente esa persona en ese momento esté pues en una religión o adorando otras cosas, el amor de Dios sobrepasa todas las cosas, sí. Y nosotros como cristianos tenemos que ver a las personas con misericordia, tenemos que ver como sabes, como ese padre que tú ves a tu hijo que lamentablemente entró en las drogas y lamentablemente, pero que tú lo ves con esa misericordia, tú lo ves como, wow, o sea, oras por él, estás dispuesto cuando esa persona te pide ayuda, estás dispuesto a darle un abrazo cuando esa persona está en necesidad, a pesar de todo, de cómo se vea, de cómo hable, de que hace 5 minutos adoró a Satanás, sí, o sea, yo creo que eso es lo que verdaderamente hace la diferencia entre los cristianos, poder ver a las personas diferentes con ese amor con que Jesús las ve y poder, a pesar de ser, de no estar de acuerdo con muchas cosas, poder ofrecer ese cariño, ese amor y dejar a un lado todos esos prejuicios y esos estigmas religiosos y poder mostrar, porque la verdad todo se reduce en amor, ¿sí? O sea, todo concluye en el amor, ¿sí? Y yo tuve un caso muy particular de una persona que se suicidó porque su mamá no aceptaba el hecho de que esa persona era homosexual y eso me cambió la vida, o sea, me cambió y yo digo, o sea, ¿quién soy yo, Lili? O sea, ¿quién eres tú para poder rechazar a esa persona, para poder, o sea, decir algo a esa persona y mira, se suicidó, o sea, hizo la voluntad del diablo, o sea, se perdió, ¿sí? O sea, se perdió por estupideces humanas y no poder mostrar el amor que el Señor nos pide mostrar a todo tipo de personas, independientemente de la raza, independientemente de todo. O sea, es decir, nosotros no podemos creer que somos los salvadores, que somos Jesús, que a cualquier persona que piensa distinto nosotros ya vamos a llegar y vamos a decir, tú estás errado, este es Jesús, este vas al infierno. No, nosotros tenemos que ser como ese amor, ¿verdad? Y ese corazón dispuesto y ese amor y ese corazón misericordioso de que Dios es el que se encarga de hacer la obra. Y Dios nos necesita dispuestos para que cuando Él diga, en este momento voy a cambiar a esta persona, te pueda usar a ti para hacerlo. Pero si tú te has comportado como una porquería con esa persona, como denigrándola, jamás te va a usar a ti tampoco, jamás te va a usar, ¿sí? Porque esa persona no va a creer en ti, ¿sí? Entonces, es un tema muy controversial, pero la respuesta es, hay que tener amor a todas las personas. Así no estés de acuerdo con lo que esté haciendo esa persona, Dios se encargará de revelarle
a esa persona su necesidad, y qué bonito que en ese momento tú tengas ese corazón dispuesto para Amén. ser usado y para ser los labios de Dios en ese momento. Amén. Porque yo creo que es algo que nosotros tenemos que recordar como creyentes, ¿verdad? Es el antes y después. Muchas veces vivimos en el después de Cristo, pero se nos olvida que en nuestras vidas hay un antes y un después. Y no es que tenemos que recordar constantemente quiénes éramos para vivir en condenación, sino para recordar con cuánta misericordia el Señor nos trató, ¿verdad? Con cuánta misericordia el Señor decidió perdonarnos, cosas que si en verdad nosotros recordamos de dónde venimos, son cosas que a veces nosotros no le perdonamos a otro. Entonces, Es si verdad. el Señor nos perdonó con todo, ¿verdad? No estamos diciendo con esto que acepta y celebra, sino que tenemos que, como bien dijiste, caminar en misericordia y en amor. Porque si tú cierras tu puerta y tu corazón para con las personas, bien sea alcoholismo, homosexualismo, pornografía, droga, lo que sea, si nosotros cerramos nuestro corazón para esas personas, cerramos la puerta de influencia que también podamos tener con ellos. Exactamente. Entonces, si nosotros Exactamente. nos ponemos en esta burbuja, no es que yo soy creyente. O sea, si tú eres creyente, estás protegido por la palabra de Cristo, ¿verdad? Estás protegido por la sangre, perdón, de Cristo. Entonces, como creyente, no te estoy diciendo que te vayas y te metas al bar, no te estoy diciendo que vayas y te vayas a la fiesta, no. Pero en ese tiempo, como Lili dijo, cuando el Señor nos permite hablar a la persona o incluso ser una mano de ayuda, esa misericordia con que los tratamos, si ellos saben que son cristianos, normalmente la gente sabe cuando está mal. Yo sabía cuando yo estaba mal. Claro. Normalmente sabe cuando la gente sabe cuando está mal. Pero si ellos ven, ok, si esta es cristiana, no piensa, la gente sabe lo que el cristiano le gusta y no le gusta, ¿verdad? Pero mira, con todo que ella no está de acuerdo con eso, con todo que eso no va conforme a Dios, pero todavía me está tratando con misericordia, eso cambia. Eso cambia todo. Es lo que, como lo compartí en el último video, la mujer que estaba en el pozo cuando Jesús vino, ¿verdad? Nadie más le habló a ella, pero él le habló a ella, ¿correcto? Y es esa persona que tocó Jesús, una sola persona. Jesús la toca a ella, que a mi esposo le gustó mucho lo que compartiste. Jesús la toca a ella, pero ella tocó al pueblo. Entonces, con una persona, con que seamos fiel, cada persona, ¿verdad? Que el Señor nos da, con que seamos misericordiosos, amorosos, y no estamos llamados a imponer nuestras creencias. Porque de nada sirve que nosotros impongamos nuestras creencias. Si esas personas no tienen a Cristo en su corazón, no va a haber cambio en ellos. Entonces, siempre en amor y misericordia, dar la oportunidad de que digan, hey, ok, yo quiero saber por qué tú me tratas como me tratas. Yo quiero conocer a ese Dios. Y esa es tu puerta. Esa es nuestra puerta para en verdad permitir que la gente conozca al Dios al cual servimos. Entonces, sí, tenía que tocar el tema, Lili. Es un tema sumamente, como bien dijiste, controversial, pero creo que muchas veces no sabemos cómo abordarlo, sí. Sí, correcto, porque entonces lamentablemente también hacemos diferencia entre que no, este pecado es muy malo y este es peor que este, y a la final cuando el Señor mira pecado, el Señor mira pecado, ¿no? Igual como cuando mira el perdón, ¿no? Mira la sangre de Cristo sobre nosotros. Entonces, creo que es importante que aprendamos a cómo ser de influencia dentro de la cultura que estamos viviendo, porque esto no se va a poner mejor. Esto se va a seguir creciendo y va a seguir creciendo, y creo que es importante que nosotros aprendamos así también a comportarnos. Nuestros hijos van a aprender a cómo comportarse y a cómo tratar a la gente, y así poder seguir siendo de influencia, ¿no? Yo creo que ya para una cosita rapidito, es que, y es algo que he venido pensando, y es como que la comunidad cristiana en este momento está súper preocupada por tratar de entender los misterios de Dios, como que por qué Él permite esto, por qué Él permite aquello, y también como que si me estoy portando bien, si me estoy portando mal, etcétera. Pero es que, o sea, sí, esas son cosas importantes, pero lo verdaderamente importante es practicar el amor y la misericordia con las personas de afuera, y es salvar a las personas de afuera. O sea, deja de andar preocupando y buscando entender, ¿verdad?, lo que Dios hace, y no lo vas a entender porque su sabiduría sobrepasa nuestra sabiduría. Solamente respeta, confía en lo que Dios está haciendo, cómo Dios lo está haciendo, y ocúpate, ¿verdad?, en ayudar a otras personas. Las cosas como tú te estás portando, si te estás portando bien, si te estás portando mal, si tú estás orando, si tú estás entregando tu vida a Dios, con certeza tú mismo vas a tener la necesidad de hacer cosas respetables, de hacer cosas buenas, ¿sí? Y ocúpate en lo que verdaderamente es importante. Yo creo que el diablo también está colocando muchas distracciones y tonterías y cosas, y sí, son importantes, genial, pero, o sea, el hecho de reunirse dos personas a andar discutiendo de que cuál es, no sé, sana doctrina, o no, mira, o sea, yo odio esa palabra, o sea, sana doctrina me parece pérdida de tiempo, y yo sé que estas cosas son como, ¡ah! No, ¿cómo se te ocurre? Sí, pero es que es como que a mí no me interesa, ¿verdad? Yo salí a evangelizar y venían los testigos de Jehová,
y a decirme que eso está escrito, que no es que yo, señora, yo sé que usted ya cree en Dios, bendecida, Dios le bendiga, déjeme ir a otras personas que no conocen de Dios, ¿sí? No me haga perder el tiempo, porque es que yo necesito, mientras usted me dice qué versículo está, hay 700 personas que no lo conocen y yo necesito llegar a ellas, ¿sí? Entonces, entre cristianos estamos como que perdiendo demasiado el tiempo con tantas cosas y lo que verdaderamente es importante, o sea, la base del amor, la base del llamado, de la gran comisión, se está pasando a un segundo Correcto, nivel, ¿sí? correcto. Sí, porque... Entonces, continúa. no, continúa. No, continúa. Porque lo que pasa es que también, yo digo, no, si permanecemos fieles a la palabra del Señor, no nos van a engañar. Y tienes razón, o sea, muchas veces yo escucho personas que como tienen la verdad, ¿no? Entonces, que si son bautistas, que si son calvinistas, que si son sin denominación, esto y que lo otro. A mí me gusta escuchar porque necesito saber, ok, qué se está hablando, ¿no? Pero algo curioso que he escuchado es cuando dicen esto, no, es que yo antes pensaba así, pero ya yo no pienso así. No, es que antes yo creía que esto era así, pero ya no es así. ¿Por qué? Porque lamentablemente queremos poner a Dios en unas cajas, ¿verdad? En una caja, porque Dios hace así y creemos que tenemos la verdad. Cuando a veces son cosas que simplemente el Señor está tratando individualmente con nosotros. Individualmente con nosotros. Entonces, algo para reforzar lo que Lili está diciendo, es importante que nosotros pasemos tiempo en la palabra de Dios. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, si nosotros somos diligentes en eso, no, cuando a ti te vienen a echar falsa doctrina, la vas a reconocer. ¿Por qué? Porque Claro. ya va, esto no es lo que dice la palabra. Yo no me acuerdo haber visto esto. Y entonces, pero si tú esperas nada más ser alimentado de los programas que ves en YouTube, de las iglesias, de las cosas que lees en el internet, entonces vas a ser tal vez una capirotada. Una capirotada aquí es un dulce mexicano que tiene de todo revuelto, ¿no? Entonces, pero es importante como creyentes que nosotros seamos arraigados en la palabra. ¿Para qué? Para que el Señor pueda en verdad guiarnos. O sea, nadie, acuérdense que todos somos hombres y todos vamos a fallar en algún momento. Todos tenemos nuestras propias, como lamentablemente, nuestra propia vanidad que estamos empujando de una manera u otra. Pero hay que permanecer en el Señor. Si nosotros permanecemos en el Señor, si tú como oyente permaneces en el Señor, a la hora que los lobos vestidos de oveja vengan, tú los vas a ver, los vas a discernir. Claro. Porque están disfrazados. Tú puedes ver cuando alguien está disfrazado. Bueno, si tú permaneces en la palabra del Señor, cuando ese lobo disfrazado de oveja venga, tú lo vas a discernir. Tú vas a decir, espérate, ¿a dónde va este? Claro. Lobito aquí. Entonces sí, no podemos perder nuestro tiempo en, como dices tú, encontrar la sana doctrina. La sana doctrina es la palabra de Dios. Y el Señor nos va a revelar lo que es. Y somos llamados, muy bien dicho, Lili, la comisión ha sido puesta en tercero. O sea, algo que yo voy a ser súper vulnerable en este momento. Cuando yo empecé a hacer mi canal de YouTube, ¿verdad? Dice que apenas llevo como 7 programas. Pero en mi primer video, yo lo hice tal, no sé qué más, y dije, ya va, se me olvidó cómo compartir de Jesús. O sea, chévere, no estoy diciendo que lo que enseñé estaba malo ni nada. Vino el segundo, y me preparé y tal, no sé qué más, y otra vez, ok, ¿dónde está el Señor otra vez? ¿Cómo compartir de Jesús en este momento? Y le dije a mi esposo, le dije, espérate, estoy batallando con esto, porque cuando también servimos de otra manera, ¿verdad? Dentro de la iglesia, perdemos la razón de por qué hacemos lo que hacemos. Y entonces algo que yo quiero invitar a la gente también en este día es busca la manera, ok, si yo estoy con esta persona, ¿cómo yo puedo, con mi ejemplo y con mi palabra, traerlos al Señor? Y dejar salir de nuestra zona de comodidad. Si ves que la persona dice, oh, no, estoy batallando con esto, otro, pero puedo orar por ti. Déjame orar. Fuera de la iglesia, porque dentro de la iglesia todo el mundo te va a decir que sí, pero fuera de la iglesia es donde está la necesidad. Acuérdate, la iglesia es simplemente un hospital en donde la gente va a ir a ser sanada, pero al enfermo hay que traerlo, no al enfermo, sino al necesitado hay que traerlo. Pero Lili, en verdad, ya pasamos la hora, te digo, las dos somos unas pericas, y me contuve un poquito, traté de Yo también. Pero es un tema que definitivamente nos apasiona las dos, y o sea, yo como, ya se acabó la cuestión. Sí. Pero muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu sabiduría, gracias por tu corazón, gracias a cada una de las personas que estuvieron hoy con nosotros, gracias por apoyarnos. En verdad es un honor hacer esto. Sepan, yo sé que las personas que participan con Lili en el grupo, he tenido la oportunidad no de conocerlos en persona, pero por teléfono, son gente en verdad que tienen temor del Señor, gente que en verdad quiere traer a Cristo a sus hogares de manera cómica, de otros de manera seria. Tenemos por ejemplo, los cómicos va a ser el planeta Tierra, el planeta cocina, ¿verdad? Planeta Tierra. Sí, siempre digo planeta Tierra y Dani me dice, no, planeta cocina. Planeta cocina que en verdad siempre traen
recetas, pero traen una enseñanza al final. Tenemos el Morral de Plim Plum, que también ellos comparten, equipan a los maestros y a los papás. Tenemos a Charo, que nos ayuda con cómo hacer Diseño. tus diseños. Tenemos gente de toda edad. Entonces, si ustedes están más interesados en esto, sigan a Lili y Lili los va a agregar a ese programa, a ese grupo de Telegram, para que todos podamos ser equipados aún mejor para la obra del Señor. Lili, gracias por tu tiempo. No sé si quisieras algo más que quisieras decir. Bueno, nada, primero gracias a ti por poder permitirme disfrutar este momento de reflexiones y de que yo aprendí también muchísimo. Y pues a las personas que nos están viendo, nada, o sea, yo produzco contenido para gente que quiere evangelizar en YouTube. Sin embargo, si tú no deseas tener un canal, también vas a poder conseguir material para evangelizar. También pues mis vivencias, mi testimonio, de alguna manera podrás aprender algo también, que también lo comparto. Y nada, simplemente yo no soy perfecta, pero toma lo bueno y desecha lo malo. Y exacto, y espero que decidas un contenido que te edifique en YouTube y no un contenido que quizás no te aporte nada. Entonces, para eso estamos aquí nosotros. Entonces, nada, mi canal, Lili Inspira. Y también me puedes seguir por Instagram, que también es Lili Inspira. Ahí vas a conseguir el link en la biografía para unirte totalmente gratuito a el canal de Telegram, donde normalmente hacemos clases, estudios bíblicos, y tú puedes estar independientemente tengas un canal de YouTube, no lo quieras tener, etc. Amén. Y mañana vamos a tener un estudio bíblico. Si están interesados, únense hoy a Telegram y ese estudio bíblico va a ser dado por Planeta Cocina, así que estamos súper contentos de eso. Bueno, sin más que decir, muchas gracias, Lili, por tu tiempo. Voy a cerrar con esto. Aunque el mundo cambie, la necesidad, me hace llorar esta frase. Yo no sé por qué. Aunque el mundo cambie, la necesidad de Cristo todavía sigue. Entonces hay que ser valientes y hay que ser la iglesia fuera de la iglesia. Gracias, Lili. Gracias. Así es. Chao. Bye. Bendiciones. Gracias. Bye. Bye.